Bienvenidos a Cultura Cocktail, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión desde la ciudad blanca de Arequipa. Y yo soy Diego Oropesa desde el complejo arqueológico de Pachacamac. Y en esta ocasión les traemos un mojito. El tema de hoy es las profecías del fin del mundo, parte 1. En este episodio les traemos un mojito, que es el trago designado a los temas de cultura general. El anterior era un tema que estaba más enfocado en la ciencia, y ahora vamos a hablar quizás del mismo tema, que tiene que ver con el fin del mundo, la extinción, pero desde un punto de vista un poco más desde las profecías, que ya estaría catalogado para nosotros dentro de lo que viene a ser un poco de cultura general, casi cultura popular, pero eso ya es algo totalmente aparte. Básicamente hablaremos de los fines del mundo que supuestamente iban a pasar y no pasaron, los que hemos sobrevivido. Exacto, vamos a hablar de... Somos un conglomerado de fantasmas a esta altura, me parece, porque de verdad, si solamente una persona de nuestra edad ya puede decir que ha sobrevivido, ¿qué? 4 o 5 fines del mundo, ya deberíamos estar en esta altura de verdad ser un conglomerado de fantasmas. Claro, y esto no es... Uno puede decir, mira, ¿cómo puede haber gente que cree que vamos a morir en octubre con un asteroide? O quizás, si vamos un poco más atrás, en el 2012 con el fin del mundo maya. O quizás más atrás, en el 2000 con el cambio del nuevo milenio. Y así podríamos ir retrocediendo en el tiempo y nos vamos a encontrar con que la gente siempre ha creído esto. O sea, el fin del mundo es algo que se ha tenido siempre presente en la población desde las épocas de Cristo. O sea, de hecho, cuando ellos hablaban en la Biblia del fin del mundo, no había fecha. De hecho, casi muy pocas personas que profetizan un fin del mundo te ponen una fecha precisa, porque es para que tú tengas siempre en cuenta eso y digamos que seas consecuente de cuál podría ser tu castigo por portarte mal, ¿verdad? O por pecar, o según la religión en la que estés, ¿no? Pero siempre tener en cuenta de que es algo inminente y que va a llegar mientras tú estás vivo. Es que no solamente las personas tienen el miedo puesto, ¿no? O sea, de morir, de extinguirse, sino que de por sí buscan, como decías, algo religioso. Si bien las personas buscamos un Dios por naturaleza, eso está demostrado, también buscamos de repente un posible castigo, ¿no? Como mencionabas en la religión, el apocalipsis, o N maneras en las que se podría acabar, una persona podría llegar a su fin. Y de hecho en el capítulo anterior hablábamos de Stephen Hawking y que es un científico muy renombrado. Y vamos a iniciar como manera de introducción con otro científico también muy renombrado. Yo estoy segura que todo el mundo conoce a Sir Isaac Newton. Porque Isaac Newton fue el de la manzanita, ¿sabes? Que habló de la gravedad y todo esto. Pero Isaac Newton también era una persona que se crió con su abuelita, que era una mujer muy conservadora, muy cristiana, muy conservadora, muy religiosa. Y Isaac Newton tiene esa parte de la religión. Y de hecho, se encontraron una carta de Isaac Newton de 1704, en la que él escribe y que analiza el proceso natural, de cómo va el mundo y todo lo que veíamos en el capítulo anterior. Pero según él, en el 2060 el mundo simplemente se iba a reiniciar. Y iba a ser como la venida de Jesús. Y con eso se acababa el mundo y se reiniciaba el paraíso, por así decirlo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo se acababa y como un botón. Y ya, esa era la teoría de Isaac Newton. Miren que un científico así de renombrado también tenía su lado en el que tenía su profecía, ¿no? Su predicción hasta con fecha. Así que en 41 años les decimos a ver qué onda. Wow, o sea, de aquí nomás dentro de poquito, o sea, vamos a estar viejitas pero todavía lo vamos a poder ver. Qué loco. Y vamos a estar bienvenidos a Cultura Cocktail. Y seguiremos haciendo episodios de Cultura Cocktail para entonces. Claro, ¿por qué no? Ahí, bienvenidos. Hace como 41 años dijimos que nos íbamos a morir, pero acá seguimos. Ajá. Claro, en nuestro episodio 4 hablamos sobre las profecías del fin del mundo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acá episodio 3084, ¿no?
Y hacemos ahí pues nuestro recuerdo de nuestro episodio del 2019 en el que nos estábamos diciendo que no, y si es que se reinició el mundo, a lo mejor sobrevivimos por no ser pecadores, a lo mejor ya estamos para abajo, quién sabe. Claro, aunque en ese tiempo seguramente estaremos haciendo episodios sobre el Parkinson, sobre, no sé. ¿Cómo cambiar tu pañal para adultos, no? Sin morir en el intento. Claro. Oye, pero súper interesante lo de Sir Isaac Newton. Y creo que no es necesario que nos vayamos de Inglaterra, porque de hecho una de estas profecías también más antiguas que se tienen. De hecho han habido, a lo largo de la época han habido muchas, desde la época de Jesús, pero queremos hablar un poco desde el siglo XIX en adelante. Yeah. En el año 1806, también en Inglaterra, ocurrió un caso muy muy curioso, que es el de la gallina profeta de Leeds. ¿Ya? ¿Cómo? Es una gallina que... profeta. Claro, es una gallina que te anunciaba el fin del mundo. Empezó a poner huevos con la frase Cristo viene. ¿Ya? En inglés obviamente. Pero la gente iba de todos los lados a este pueblito de Inglaterra, es decir, a conocer a la gallina, ¿no? A ver sus huevos, y todo el mundo quedaba asombrado. Pensaban que ya era una señal del fin del mundo, porque la Biblia dice que van a pasar cosas muy raras cuando se acerque el fin del mundo. Pero al final se descubrió que era parte de una farsa por parte de su dueña. Que esta mujer, esta tipa, lo que había hecho era agarrar los huevos de la gallina, escribir la frase y volvérselos a meter a la pobre, güey. ¿Es en serio? Pobre gallina. Sí, es en serio. Yo ya estaba pensando en el pulpo Paul, este pulpito que predecía los resultados de los partidos de... ¿Cómo se llama? Del mundial. ¿Te acuerdas del pulpo Paul? Claro, el pulpo Paul. Yo decía, bueno, si ha existido un pulpo que predecía los finales del mundial, ¿por qué no una gallina que ponía huevos así? Pero... Claro, es que esta cultura de animales que profetizan o adivinan cosas data de hace mucho, mucho tiempo. Acá también tenemos a los cuy en las tómbolas. Los cuisitos. Claro, el cuisito que le da un montón de vueltas y luego le dices, entra acá. Ajá. A ver a qué cajita se mete. Para profetizar cosas. Claro. Pero mira que llegar a un nivel, porque me imagino, como dices, que toda la gente venía solamente a ver los huevos de la gallina. Oye, hay una frase, ¿no? Que dice, a ver, corre a ver si ya puso la gallina. No vendrá de ahí. Oye, es posible. No, pero es que todo también... puede pasar. Claro, es que también la gente, pucha, es como cuando ven y dicen, oye, mira, la virgen que llora, o muchas supuestas señales de cosas así extrañas o paranormales, etcétera. La gente, pucha, ahí para curiosa, son número uno, en serio. De verdad, eso es muy cierto. Me has hecho acordar un episodio de Glee. He estado viendo Glee últimamente, me he obsesionado un poquito. ¿Ya? En el que el protagonista, Finn, hace su sándwich de queso. Sí, el de Jesus. Ajá, exacto, y se le queda quemadito ahí y le dice, por favor, que queremos ganar el esto, y le cumple sus deseos y toda la vaina. Claro, Jesús del queso, que creo que antes se le tostaba mal al pan y se quedaba con la forma de Jesús, ¿no? Exacto. Ay, qué bueno. Yeah. Pero ves, mira, o sea, igual y todo el mundo busca explicaciones que a veces uno no sabe, ¿no? O sea, ves, Jesús es en vez de en ventanas, en panes, en mantos, en todo lado. Claro. No, y algo muy curioso es que, o sea, ahorita voy a mencionar algo que ocurrió, pero ya no en Inglaterra, sino en Nueva Inglaterra, que es en Estados Unidos. Fue que unos años después, en abril de 1843, un agricultor que se llamaba William Miller, que era un estudioso de la Biblia así por años, y según él había concluido cuál sería la fecha del fin del mundo, que él calculaba que iba a ser entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. ¿Ya? Y entonces tenía muchos seguidores de que le creían, ¿no? Que sus estudios, todo eso. Pero llegó esta fecha, pasó 1843 y no ocurrió nada. Y ya todos se abrieron, todo. Y de hecho algo así
una parodia a esto ocurre en Los Simpson, cuando Homero supuestamente adivina la fecha del fin del mundo y todo esto, y eso está basado en este caso que fue un caso real de William Miller, que de hecho estos milleristas, muchos de los que formaban parte de este grupo, hoy se conocen como los adventistas del séptimo día. Ah, sí. Mira, datan desde 1843. No sabía eso de los adventistas del séptimo día, no lo conocía. Sí, ese es un dato que me pareció bastante interesante. Y otra iglesia que se funda también a raíz de algo similar es que Joseph Smith, el fundador de la iglesia mormona, él también había predicho el fin del mundo. Porque en febrero de 1835 dijo que él había hablado con Dios y que le había dicho que Jesús iba a regresar en los próximos 56 años. O sea, que iba a ser antes de 1891. Pero también pasó la fecha y no pasó nada, y es como que ya empezaron a pasar piola y ahora ya los mormones como que siempre tienen presente lo que es el fin del mundo. Y de hecho algo muy curioso es que ahorita están haciendo como grandes almacenes donde están guardando provisiones así para cuando llegue el fin del mundo. Ahí tienen como un tamaño de tres supermercados llenos de provisiones para ellos. Y es que, mira que la religión y el fin del mundo están bastante ligados al final porque, como decíamos, uno tiene miedo a morir, pero ¿y después qué? O sea, ¿qué pasa luego de eso? Entonces, si bien la religión católica tiene en la Biblia el Apocalipsis, que mencionaba hace un rato, en el que te describen que la segunda venida de Jesús, los ángeles tocando la trompeta y todo esto, o sea, en todas las religiones en algún punto hay un fin y hay un castigo, ¿no? Entonces el fin del mundo está bastante ligado a esto, ¿no? Así es. Pero no solamente son las religiones las que nos hablan del fin del mundo. Ya antes hemos hablado un poco de que la ciencia predice también algunas cosas y de que ya acá empezamos a entrar en casos de histeria colectiva. Porque la religión de hecho se basa mucho en eso, o sea, en el temor que puede tener el conjunto de la gente en que ocurra algo. Pero no solamente hablando de temas de un apocalipsis judio-cristiano, sino que ponte en 1910, por motivo de la llegada del cometa Halley, se había descubierto que la cola contenía cianógeno, que es un gas mortal. Entonces incluso varios medios importantes como el New York Times y otros habían anunciado que el mundo iba a ser víctima de un baño de gas mortal. Entonces, pucha, la gente, imagínate toda la histeria colectiva que ocurriría eso, algo así como lo que pasó cuando supuestamente estaban anunciando lo de la invasión extraterrestre por la guerra de los mundos. La histeria colectiva fue tal que toda la gente pensaba que cuando pase el cometa Halley iba a ser el fin del mundo, porque iban a morir con producto de este gas. Claro que científicos empezaron a confirmar de que no había nada que temer, que eso no iba a llegar acá a nuestra atmósfera y de llegar no iba a ser mortal. Así que y eso fue en 1910. Ya como que todos los anteriores han tenido que ver con religión. Este de acá no. Pero bueno, a partir de 1982 vamos a tener que varias, digamos que sectas o pequeños grupos religiosos empezaban a tomar como que el fin del mundo como un motivo para llamar la atención y que la gente lo siga. Por ejemplo, Pat Robertson era un predicador televisivo y un fundador de la Coalición Cristiana. Él había anunciado que a finales de 1982 el mundo se iba a acabar. Y de hecho fue muy seguido por mucha gente que se unía a esta creencia. Hasta que al final pasó lo de siempre, ¿no? Llegó la fecha y no pasó nada. Es que siempre es eso, siempre estás esperando a ver si ahora sí de verdad, porque ya la histeria colectiva que causa de verdad llega a un punto psicológico en el que dices, de verdad me voy a morir, o sea, como con los mormones que dices que están juntando... ¿Provisiones? Eso, los mormones que están juntando provisiones, uno mismo empieza a decir cómo no es raro que haya gente que quiera hacer sus búnkers. De hecho, creo que había un búnker debajo de Estados Unidos en una ciudad, no recuerdo muy bien, que habían creado para estrellas de Hollywood. Ya. En caso de que haya un ataque y que se lo planeaban usar también para el fin del mundo, ¿no? En el que tenían reservas de comida por tantos años
como un espacio en el que podrían sobrevivir hasta que después de que pasara una catástrofe pudieran salir y repoblar el mundo. Ay, mira, qué interesante, no sabía eso. O sea, quién sabe, a lo mejor ahí tienen a Elizabeth Short. A lo mejor todo es una farsa y ella está esperando repoblar el mundo. Claro. Pero bueno, o sea, siguiendo así como un poco con el listado de estas supuestas profecías, o más que nada fechas en las cuales la gente ha pensado colectivamente que iba a ser el fin del mundo. Llegamos al año 1997, también por un cometa, el Hale-Bopp, en el cual surgieron rumores de que había una nave espacial detrás de esta cometa. Es como que toda la gente pensaba que estaba viniendo el cometa y justo detrás ahí escondidito estaba viniendo una nave espacial. Y no sé cómo se habrá llegado a difundir este rumor, porque la NASA lo negaba, pero había mucha gente que creía en esto. Incluso se llegó a crear el movimiento Heaven's Gate, la puerta del cielo, que advertía del fin del mundo. Juraban que esa iba a ser la razón del fin del mundo. Tanto así que el 26 de marzo de este año, 1997, incluso 39 miembros del culto llegaron a suicidarse, porque de verdad creían esto. O sea, uno puede pensar en, o sea, qué pasa con algunas personas de llegar a creer en estos absurdos, porque puedo creerte ya de que, no sé, supuestamente un impacto de un asteroide, algo que sea 100% confirmado, pucha, no sé, o la erupción de un volcán, cosas, digamos, que con algo base científica podría entender que la gente se llene de histeria colectiva. Pero algo de que una nave espacial esté siguiendo un cometa, o sea, por favor. Pero es que cualquier cosa puede generar histeria colectiva. O sea, si ahora habíamos visto en El asesino del hacha que el simple hecho de que se parezcan unos asesinatos que pudieron haber sido, sí, por un asesino en serie o no, ya con lo de la carta del infierno también comenzaron a pensar que los estaban castigando de cierta forma, ¿no? Entonces, de hecho, la gente es bastante crédula, somos bastante crédulos. De cualquier cosa podríamos estar causando una gran inquietud en la población, ¿no? Y, y lo de los ovnis, el Área 51 y todo esto surge de algún loco desocupado pues que comienza a hablar y se hace grande. O como que podría pasar que dice una página, la NASA dice esto, y otra página viene y dice, esta página dice que la NASA dice esto, y le va cambiando la versión hasta que llega a convertirse como un chisme, pues, ¿no? Y es como causas una histeria colectiva sin querer. Oye, un muy buen punto. Y por cierto, si quieren saber más sobre el asesino del hacha, pueden escuchar nuestro capítulo 1, que fue sobre el asesino del hacha. O si no recuerdan quién fue Elizabeth Short, que mencionamos hace un rato, pueden escuchar nuestro capítulo 2 sobre la Dalia Negra. Así es. Y bueno, continuando, 2 años después, en 1999, ya aparece un personaje, digamos, que es bastante reconocido hoy en día, que es Nostradamus. Porque habían interpretado que una de sus profecías del fin del mundo, de sus famosos cuartetos, iba a estar ubicado en esa época, para 1999. Claro, Nostradamus era un médico, de hecho, él era de profesión médico, sufrió muchísimo, y luego cuando él, después de perder a su familia, es que Nostradamus se centra más en sus visiones, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y el cuarteto que mencionas decía, el año 1999, 7 meses, vendrá del cielo un gran rey de horror, resucitar al gran rey de Anholmois, después, Marte reinará por buena dicha. Es la Centuria 10, la cuarteta 72. Buen dato, o sea, Nostradamus, o sea, ha tenido muchos cuartetos, que digamos que varios de ellos se han interpretado de una u otra manera, con mayor o menor precisión, porque se dice que él profetizó también el ataque de las Torres Gemelas. O sea, a veces forzando un poco los cuartetos, puedes llegar a sacar conclusiones de cualquier cosa. Entonces, tú puedes interpretar algo y puedes darle vueltas hasta que le encuentres un segundo significado. Pero en este caso, estaba dando, digamos, una fecha un poco más concreta. Más exacta, claro, hablaba del 7 meses, 1999... Y ya a la mención solamente de Marte, que Marte es el dios de la guerra, uh-huh. Entonces como que ya habla de que la paz se acaba, de que va a haber... O sea, básicamente podría estar prediciendo una tercera guerra mundial.
Ujú. Entonces, ahí es cuando comienza también, en este año, en 1999, de hecho, eh, que es casi fin de cambio de siglo, es que han habido muchas más teorías, me imagino, Claro. Recordemos apoyadas por que, Nostradamus. claro, recordamos que ya o sea, si bien es cierto, antes de todos estos periodos de los que ya hemos estado mencionando, hemos escogido esta época porque ya había difusión mediante los medios, mediante los diarios, radios, incluso televisión. Entonces eso hacía que este tipo de eventos se propagaran con más facilidad. Pero ya un poco tiempo después, o sea, ya llegando el año 2000, es cuando empieza a viralizarse un poco más porque ya el internet empezaba a entrar con más fuerza y ocurre que se juntan muchas cosas para el año 2000. Que habían profecías cristianas que decían no, que es el segundo milenio, que el segundo milenio, el año 2000 es cuando La segunda venida. cuando va a venir Jesús. Una de las razones que recuerdo haber escuchado de personas cercanas a mí que decían, no, es que en la imagen de Jesús, cuando tú ves a Jesús, siempre te está mostrando ahí los dos deditos indicando el año 2000. Esa no me la había escuchado, te juro, pero ahora que lo mencionas sí se me vino la imagen de Jesús con sus dos deditos y fue como que, mira tú. Sí, o sea, No sé. En el 2000. Claro, o sea, yo pienso eso, yo Jesús hippie, no peace and love ahí, pero todo el mundo lo interpretaba como no, en el año 2000. Pero en realidad lo que no saben es que lo que él estaba haciendo en realidad era un 5 en romanos, pues, ¿no? O sea, en realidad eso... Y de repente es el año 5000, no cada claro, pues. Claro, en 5000 van a decir, no, mira, ahí está un 5 en romanos, porque en esa época no tenía la numeración arábiga, sino la romana, ¿no? Es que sí, o sea, pasa que como decíamos, la gente, o como decías hace un momento, las interpretaciones a cualquier tipo de profecía se pueden dar pues de mil maneras. Y el claro ejemplo es Nostradamus, porque Nostradamus se dice que para entender sus cuartetos, no solamente tenías que hablar francés, porque era en el idioma en el que estaba, sino que tenías que hablar francés nostradámico, porque él tenía una forma en la escritura y como en la redacción en la que tú no entendías muy bien a qué se refería, ¿no? Entonces los mismos franceses leían y decían, ¿qué? Claro, porque de hecho él su nombre prácticamente lo cambió cuando llega a Francia a Michel de Nostredame, ¿no? Una cosa así, había variado un poco su nombre para que suene más francés. Claro, en realidad pasa según más o menos estudiándolo a él, que él apellidaba Nostradam, nada más. Luego de que fallece su primera esposa y sus hijos por una enfermedad, pues por la peste, es que él se va y cambia su nombre en latín a Nostradamus y crea se casa nuevamente, tiene un hijo que no recuerdo el nombre ahorita, y que él empieza a escribir ahí sus sonetos, sus cuartetos. Y y se cambia el nombre y lo hace como para proteger de cierta forma a su familia. Es que él escribe en código, porque en ese tiempo todo lo que la iglesia veía como excéntrico, lo que veía como rarito, lo condenaban y terminabas en la hoguera, ¿no? Eso es cierto. Por eso es que no era necesario solo saber francés, sino también saber francés nostradámico, porque él todo lo escribe como en rima y lo escribe como codificado, que de repente podemos hablar de codificaciones después, porque es muy muy interesante mandar mensajes cifrados, ¿no? Y es clave para las predicciones. Claro, de hecho el tema de Nostradamus es bastante amplio. Solamente empezar en cuando él empieza a tener relevancia es porque él había como que profetizado la muerte del rey de Austria, creo que era, no recuerdo muy bien. Pero era algo así como que también había sido algo forzado, porque si tú lees lo que decía en su cuarteto, como que mencionaba a un león que en pleno acto de guerra, algo de cubierto de, o sea, que tenía una armadura de oro, mencionaba ese tipo de cosas, ¿no? Que era como que podían ser interpretadas. Y nada, y ahí muere este rey, pero no era en una guerra, sino era en unas justas. Claro, en una justa. Pero que en realidad estaban celebrando la paz, algo así, o sea que como que no cuadraba muy bien. El hecho de que haya cumplido con varias cosas que ocurrieron fue que le dio relevancia porque lo dijo varios años antes
de que esto ocurriera. Y entonces estaba fresquito, ¿no? Por eso empezaron a tomarse un poco más en cuenta sus profecías y se dieron cuenta de que varias cosas de las que él había profetizado se habían ido cumpliendo. Claro que no de manera exacta, sino que en realidad lo forzaban un poquito, pero es también como que alguien que dijera, no, yo creo que va a haber una gran explosión en tal lugar y lo narras a modo de poema, ¿no? Entonces es como que ya tú te alucinas que va a pasar algo así. Y ponte que pasa, pucha, te vuelves profeta al toque. Y mira que estaba pensando ahora que mencionabas, pensaba en Julio Verne, Ujú. porque Julio Verne ha escrito algunos libros como Vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra, eh, la de 20 leguas submarinas, o sea, él de la Tierra a la Luna, por ejemplo, narraba la historia de esto, de visitar la Luna, ¿no? Y en sus tiempos, pues eso no estaba contemplado y de cierta forma es un escritor que también fue, de cierta manera podríamos decirlo profeta, ¿no? Pero no hablaba sobre fines de mundo. Pero como dices, si es que alguien lo escribe de manera atractiva y luego sucede... Claro. Es como lo que pasa, por ejemplo, también con películas de ciencia ficción, ¿no? Como Volver al Futuro, que se han ido cumpliendo varias cosas y uno puede decir, ah, mira, o sea, es como lo mismo que pasa también con los Simpsons, que ellos se ponen en situaciones y se dicen que profetiza cosas, pero simplemente es pensar qué pasaría si, y si se te cumple ya pues bacán. Pero pues, ese es el tema de las profecías en general. Como en Harry Potter, que hablan del tema de, de la misma profecía de entre Harry y Voldemort, que mientras uno esté vivo el otro no puede. Es como que hacen este escrito y empiezan a cumplirse los factores que lo permiten hacerse realidad, y por eso ya se dice que la profecía es válida. Pero el resto de profecías de Trelawney ninguna le había atinado, ¿no? Pero por una que atinó, ya se convirtió en una profeta. Es algo muy parecido a lo que pasaba con otros profetas, como por ejemplo Nostradamus o Baba Vanga. Baba Vanga, me parece que he escuchado. El tema de Baba Vanga es también interesante porque ella es ciega, pero es vidente. ¿Ya? Y ella profetizó no solamente el ataque a las Torres Gemelas, sino también la Segunda Guerra Mundial, el ingreso de tanques a Praga, lo de ISIS. O sea, de hecho, investigando un poco he visto que quizás las profecías de Baba Vanga han sido incluso más relevantes que las de Nostradamus. Pero quizás ella, digamos que sus profecías para el fin del mundo son mucho más lejanas. Ella habla de que el mundo se va a acabar en el año 5079. O sea, ya antes de eso ella ha predicho pues que el hombre va a colonizar el espacio, que van a haber un montón de cosas, que van al desarrollo de la inteligencia artificial, incluso que va a poder comunicarse con Dios, que el hombre va a ser inmortal. O sea, ella ha profetizado desde todas estas cosas que te comento, de las Torres Gemelas, la Segunda Guerra Mundial, hasta cosas que ya son súper futuristas que te sorprendes para una viejita, pues, ¿no? Claro, tendría que ser una viejita con mucha imaginación. Claro, o sea, y lo curioso es que, o sea, si lo ves desde el punto de vista científico, hay muchas cosas que son bastante viables. Pero, bueno, al final uno nunca sabe, pues uno puede decir lo que quiera porque el papel aguanta todo. Ya, y si coincides en algo, genial, ya eres profeta. Pero algo que llama la atención de los temas que hemos ido enunciando hasta ahora es que prácticamente todos los que se han equivocado, entre comillas, es porque han puesto una fecha, y cuando llegaba la fecha, pues esto no pasaba, entonces ya eran descartados. En cambio, siguen teniendo relevancia aquellos que puedan anunciar cosas sin dar una fecha, porque no puedes decir en ningún momento esto es mentira, porque no ha pasado. En cambio, si pones esto va a pasar en tal fecha, ahí solo va a tener relevancia hasta esa fecha, y de ahí va a quedar como un fraude. Claro, es que como decimos, el fin del mundo puede pasar por muchos factores X o Y, y si es que vamos a poner un fin del mundo con una fecha específica, obviamente no vamos a lograr nada más que la gente esté esperando ese día a ver qué pasa, ¿no? Como cuando pasó el 666, ¿no? El 6 de junio del 2006, en el colegio, yo estuve en colegio religioso, y nos tenían como que el 666, niñas, el 666, y era como que vamos a morir. Y son cosas que si tú pones una fecha, pues como la del 2012 que vamos a ir viendo más adelante, vas como que
es muy probable que no pase, ¿no? En cambio, como dices, el hecho de decir, podría pasar esto, como Bababanda, que menciona la evolución, menciona el hecho de que estamos acercándonos, o como el mismo Stephen Hawking que veíamos en el capítulo pasado, que podría pasar esto si seguimos por este camino, pues es algo más viable, ¿no? Claro, aparte, igual que mencionábamos en el episodio pasado, o sea, es bien difícil determinar una fecha y que ese día, esa hora ocurra, porque estamos hablando de procesos de millones de años. Entonces, o sea, la forma que yo creo que nos podríamos extinguir va a ser en un largo proceso que, o sea, no lo vamos a ver nosotros ni nuestros hijos seguramente, pero que las generaciones posteriores se van a ir quizás mermando cada vez más y más. Pero bueno, eso ya es un tema que va un poco más enlazado a lo del episodio anterior. Una de las posibles profecías del fin del mundo que más me llamó la atención es justamente esa en la que nos estábamos quedando, la del 2000. Porque con el nuevo milenio se creía desde la época de los años 70 que iba a haber un error de programación que denominaban Y2K, Y2K, que supuestamente iba a volver locas a las máquinas. Es algo así como que el contador de las máquinas llegaba solamente hasta el año 1999. Y una vez que cambiaba de milenio a 2000, no iban a saber cómo reaccionar a eso y se iban a volver locas y que iba a aparecer pues lo mismo que en Terminator, ¿no? Es que justo es eso, la cultura pop te revela muchas cosas, ¿no? De la situación en la que está pasando la sociedad en ese tiempo, ¿no? Si era 2000, Terminator, ¿de qué año es la película? Terminator es de los 80s. Pero era un peligro latente, pues. ¿Cómo? O sea, era como un peligro latente, o sea, ya estaba empezando a echar alas la tecnología. Entonces era obvio que teníamos miedo a que haya una revolución de máquinas. Claro, por eso es que en el año 1984 se estrena Terminator, justo en plena, o sea, desde los años 70 ya se pensaba que iba a pasar esto. Entonces es por eso que eso influye mucho en la inspiración que tiene Terminator. Y de hecho tanta gente creía en esto que muchos compraron provisiones, otros se gastaron todos los ahorros de su vida porque de hecho creían que el 2000 iba a ser el fin del mundo. Incluso algo que también ocurrió ese año era que un escritor llamado Richard Nunn, que él había escrito un libro llamado 5-5-2000, o sea, como el 5 de mayo del 2000, Hielo, el desastre final, que había pronosticado un deshielo para esta fecha. Que es como que, o sea, se mezclaron tres profecías diferentes en este mismo año. Uno que era la cristiana, que pensaba que iba a ser el fin del mundo. Otra, la tecnológica, que creían que iba a haber una rebelión de las máquinas así tal cual. Y otra que supuestamente iba a haber un deshielo. Pero este no era tan relevante como las otras dos. Solo era un dato adicional ahí. Hasta que llegamos al 6 de junio del 2006. Ya que supuestamente... era el año de la bestia. Bueno, el 666. Chan, chan, chan. Y tú, o sea, en realidad, es lo que mencionaba hace un rato. Tú decías, el 6 de junio del 2006 van a ser el anticristo. Y lo veías más de ese lado, ¿no? De que supuestamente nacía el anticristo. ¿Tú te imaginas todos los niños que han nacido el 6 de junio del 2006 cómo se sienten? No, hay algo muy curioso, que las mujeres adelantaron sus partos o los retrasaron para que no nazcan sus hijos ese día. Pero algo que en lo que no hubo mucho consenso era si ese día iba a nacer el anticristo, porque si de verdad imagínense que de verdad ya nacía el anticristo ese día. Y todavía no lo vemos, pues, porque apenas tiene 13 añitos. Pero claro, pues, o sea, muchos dicen, no, pasó sin pena ni gloria. Imagínate que de verdad está por ahí con 13 añitos el anticristo. Pero esperando, claro, solo que había un grupo que creía que esa era la fecha en la que se iba a revelar. Pero es otra cosa. Pero algo que fue curioso es que aparte de que las mujeres adelantaron sus partos porque no querían que sus hijos nazcan en esa fecha, se estrenó justo ese día, se adelantó unos días el estreno de la película de la profecía, el remake del 2006. Y esta película digamos que quería repetir la fórmula de la original, porque la original también se estrenó un 6 de junio, un 6 del 6, pero de 1976. ¿Ya? O sea, también tenía como que esta premisa del 666. Y era la primera película que gastó más en publicidad que en rodar la película misma. ¡Hala! Sí, o sea, costó 2.3 millones producirla y gastaron 15 millones en publicidad, pues, imagínate. ¡Wow! Es un montón. Y recaudaron 70 millones al final.
Bueno, bueno, no está mal, pero mira, justo estaba buscando ahorita Ujú. y dice que es cierto que muchas mujeres retrasaron o adelantaron sus partos, pero de hecho sí nació un bebé inglés en el 666 Ujú. y la mamá en Inglaterra. Ujú. Este niño nace en Bristol y la mamá le pone de nombre Damien, ¡Ah, como el qué protagonista de la buena! profecía, no mames. ¡Qué Sí. genial! La mamá era una profesora llamada Susan Cooper, aficionada a las películas de terror y está encantada con los negros augurios que han marcado el nacimiento de su hijo. ¡Qué genial! Y mira, de verdad que sí. Y encima, ¿sabes cuánto nació pesando este niño? ¿Cuánto? 6 libras y 6 onzas. No, pues, oye. No, te juro que sí, te juro que sí. Entonces mira que, como dices, de repente uno aquí diciendo que pasó sin pena ni gloria, pero por ahí está nuestro Damien de que nació con 6 libras y 6 onzas esperando, ¿eh? Es real, 100% real, no fake. Es 100% real. Ujú. No, y todo Dice, a ver, por ejemplo... Ujú. ¿Mm? Sí, sí, sí. No, sí, dígame. Pase usted, después de usted. No, pero todo el tema de las supersticiones es algo, o sea, que son relativos al número 6, pucha, tiene un montón de qué hablar. Si imagínate que en Qatar, o sea, vendieron un número que estaba compuesto por puro 6 por 3.4 millones de euros. O sea, ¿cuánto vale todo el tema de la superstición o de los números? Y de eso podemos todavía seguir hablando más y más. Porque incluso hay muchas teorías por ahí que dicen que no, si los nombres de Bill Gates III, Adolf Hitler o Joseph Stalin suman 666 y a cada letra se le otorga el número que ocupa en el abecedario. Claro que solo en el anglosajón, ¿no? Porque en el español con la ñ ya se pasarían de bestias. Con la ñ las fregamos. Ajá. También se acusó al presidente de Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, de que era el anticristo porque cada uno de sus nombres tenía 6 letras, pues si tenía 3, entonces era 666, por ahí decían eso. Pero es que de verdad es como que buscaras de lo imbuscable, de lo inencontrable, de lo inexplicable ya una razón solamente para decir, no, es que cuenta 6 y si tenía 8 letras seguro le decían que menos 2 porque solo tenía 2 nombres, entonces con eso te daba 6 y era 666. Claro. Aparte, algo que sí me parece muy muy interesante es el tema de que el 666 ya existe entre nosotros. Y está, ¿sabes dónde? En los códigos de barra. Todos los códigos de barras tienen encriptado el 666, sin que nos demos cuenta. ¿Cómo así? Algo que no sé si vas a poder ver en cualquier código de barras de productos estos internacionales, cualquier producto empaquetado, etcétera, o incluso si pones códigos de barras en internet, vas a ver que tengo un código de barra de mi acetona acá. Ya, mira, o sea, si buscas en internet en un producto que tengas, en el formato internacional del código de barras, está compuesta por 2 líneas en los extremos. Ajá. Y 2 líneas en el centro. Y el resto de líneas, que esas son más largas que el resto. Las otras son más gruesitas y más cortas. ¿Ya? Confirmo. Ya. Entonces, se dice que esta doble línea está encriptado y que tiene el valor de 6. Y según los programadores que desarrollaron el código de barras, ellos afirman que eso es cierto. Que de hecho esta doble línea, que se repite 3 veces, representa el número 6. Claro que en código de programación y todo eso, pero está presente. Yo estoy con mi acetona aquí revisando y es cierto, confirmo, tienen 666. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? Claro, y no en formato de números, sino en formato de líneas de programación. También dicen, incluso desde mucho antes, que el www que está en las páginas web también representan el 666, aunque bueno, no tiene tanto fundamento. Pero es que como te digo, podemos encontrar señales donde querramos, o sea, donde querramos. Estábamos hablando hace un rato del chico de Glee, donde sea que quieras encontrar una señal, la vas a buscar y la vas a encontrar. Sí. Incluso hay algunos lugares donde, así como el 13 ponte es de mala suerte en los hoteles, en los pisos de edificios, que muchos se lo saltean, el 13 porque supuestamente es la mala suerte, hay también calles que tienen el número 666, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, en Nueva York, en la Quinta Avenida, existe el número 666,
de los cuales, por ejemplo, el edificio de Citigroup, reemplazaron el número del edificio por las letras del banco. Es cierto. Mira que hay bastante idea de esto de no tocar algunos números, como por ejemplo en los mismos programas. Por ejemplo, el Corel. Uh-huh. El Corel era 5, 6, 7. Cuando llega al 13 es que el Corel ya no no pone Corel 13, ¿verdad? Ah, verdad. X3 creo. Entonces lo reemplazan. Uh-huh. Ajá, lo reemplazan por X3 para que sea Corel es el 13, pero no específico. Claro. Es un dato. Justo también eso me hace recordar. Ponte, hace muchos años Microsoft desarrolló la Pentium 667. O sea, en este caso el nombre del modelo de este procesador era por los megahertz de su potencia, ¿ya? Pero su potencia verdadera era de 666, pero tuvieron que ponerle Pentium 667 para que no se esté relacionado al número de la bestia. O sea, les mintieron un poquito ahí, un megahertz más de lo que en realidad tenía. Le dieron un poquito más de crédito. Así es. Y claro, en vez de bajárselo, no, pues se lo van a subir, ¿no? Obviamente. No, pero tú sabías también que el peso molecular del Viagra es de 666.7 gramos. ¿Del Viagra? Ajá. No sabía. Esa es otra para tu libro. Pero ahora que Por Dios. todo este rato que estamos hablando del 666 y todo eso, nos estamos enfocando netamente en lo que es el apocalipsis cristiano, que tiene trascendencia hasta entonces porque precisamente no marcaba una fecha. Pero algo que en realidad era como que interesante era que, según expertos así estudiosos de la Biblia, teólogos, etcétera, o historiadores, varios afirman que en realidad estaba referido a Nerón y a la campaña de crucifixiones a los cristianos. Entonces, en realidad, a lo que hacía referencia eran a cosas de su entorno, a una posible guerra con este emperador, que la marca de la bestia supuestamente representaba el culto con Nerón, y era para que animara a los cristianos a que tengan temor de echarse para atrás en su fe, ¿no? Porque era algo emergente en ese momento. A Nerón, Sí. el que tocaba su arpita mientras se quemaba Roma. Así es. Supuestamente él sería el anticristo en el que estaban pensando cuando escribieron la Biblia. Bastante interesante, mira todo lo que es la numerología en realidad, ¿no? Porque la interpretación de cada número independiente hace que signifique cada uno una cosa distinta, ¿no? Ajá. Pero el 666 siempre ha sido un número que no se ha querido tocar, o el viernes 13, por ejemplo, también el 13 de mala suerte, o el 7 de buena suerte. Así es. Entonces, pero en realidad todo esto tiene su pasado histórico. Por ejemplo, lo de que del viernes 13 de mala suerte se da por el asesinato por la orden de un papa, ¿no? Uh-huh. ¿Tú leíste esto? De la orden de un papa de asesinar a todos los caballeros templarios. No sabía. Era de asesinar a todos los caballeros templarios, porque ya era una asociación que tenía muchísimo poder político, muchísimo poder económico, y el papa los acusa de herejía. Uh-huh. Y se mandan cartas selladas con órdenes expresas a todas las iglesias, y se dice que no se abra hasta el viernes 13. Entonces el día que esta carta se abre en simultáneo, y la orden era ejecución, ¿no? Ejecución a todos los caballeros templarios. Wow, o sea, lo mismo que Entonces, pasó en Star Wars con la Orden 66. Hoy, ¿verdad? Recién me caigo en la cuenta. ¿Verdad? De que es la Orden 66, que tiene que ver por ahí con el 666, pero le han quitado uno porque no También se tenga es cierto. Oye, es exactamente lo Es mismo. cierto. Le mandan activan la Orden 66 y todos se van en contra de los... Todos se van Oh, en contra de Dios, los no puedo creerlo. mind blowing. Qué genial. Pero es que sí, o sea, como te digo, en realidad todas estas cosas terminan reflejadas en el cine, en la literatura, en todo lado. Y mira que por eso es que uno evade los viernes 13, los viernes de mala suerte, que al final fue un viernes sangriento, ¿no? Uh-huh. Como dice la canción, viernes sangriento. Claro. Mira que hemos visto muchas fechas en las que hemos podido terminar
nuestra existencia ha podido terminar. Pero han sido fechas que de repente algunos de nuestros oyentes, los más jóvenes, todavía no recuerdan muy vagamente. Pero estoy segura que van a recordar sobre todo la del 2012, las de la luna de sangre, los de los eclipses y todas estas cosas que ya han sido de años más cercanos. Y pues con esto vamos a iniciar en el siguiente capítulo porque teorías del fin del mundo hay bastantes. Así es. Esto ya continúa en la parte 2 del episodio, que de hecho tiene bastante información al respecto. Y así que esperamos sus comentarios, a ver si por ahí agregamos algo adicional. Y nada, esperamos que haya sido de su agrado, aunque queda mucho para hablar. Y nos estaremos viendo la próxima semana en la siguiente edición de Cultura Cocktail. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre les decimos, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast, y también de escucharnos en sus plataformas de podcast favoritos. Y entonces eso sería todo por hoy. Nos estamos volviendo a encontrar con ustedes en la siguiente semana. Chao, chao. Adiós.